Buenas mi gente, ¿cómo andan? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Historias de Campo. Y bueno, como podrán ver, ya nos vinimos al campo argentino de Pablo Hunter del Farming Simulator 22. Es hora de bailar, señoras y señores. Y bueno, también campo nuevo, chata nueva. Ahí andamos estrenando la Ford Ranger del año 1983. Está hermosa, che. Anda muy linda. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Aquí vamos en camino a nuestro campito dentro del mapa Campo Argentino que nuestro querido amigo Pablo Hunter hizo especialmente para nosotros, sabiendo cómo es que nos gusta a nosotros tener nuestra chacra. Gracias, Pablo. Qué linda que quedó esta chata, la Ranger, che, no me canso de mirarla. Gran trabajo, también regalo de mi querido amigo el Pichi Mariano. Gracias, Pichi. Eso. Bueno, aquí llegamos a la chacra, che. Mirá qué lindo que está. Aquí vamos a empezar a trabajar en esta nueva etapa. Un saludo para Caíto y Pucheta que se escaparon de su señora. Mirá, che, mirá lo que te digo. Mirá qué lindo que está este predio acá. Y acá tenemos todo lo que nos hace falta para empezar a trabajar. Y bueno, y sin perder más tiempo, vamos a empezar a arar el campo, che. Vamos a ir a buscar el Massey Ferguson 1095 y vamos a buscar el arado recto. Arriba, vamos, Curuzú. Qué linda máquina, che, el MF 1095. Me acuerdo que Jorge tenía uno de estos. ¿Cómo andaban de bien estos cosas? Y este es un regalo muy especial de mi amigo Tony Julián. Gracias, Tony, lo disfruto mucho al MF. Gracias, amigo. Bueno, ya enganchamos el aradito Gerardi. Vamos a arar nomás, che. Hoy te voy a contar una historia que para mí es muy interesante. La historia de Pedro Ezequiel Vivas. Si vos has jugado al Euro Truck Simulator 2, habrás pasado por la ruta y habrás pasado por una localidad que se llama Pedro Vivas. Mucha gente no sabe la historia de Pedro Vivas y hoy te la voy a contar yo porque está también en mi familia.
Resulta que el abuelo de mi mamá le sabía contar a ella esta historia que yo te voy a contar a vos. Mira, si tendrá años. Estamos hablando del año 1935. El día 3 de noviembre de ese año se habían hecho los comicios para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia de Córdoba. Los candidatos por la Unión Cívica Radical eran Amadeo Sabatini como gobernador y Alejandro Gallardo, que iba como vicegobernador. Por el otro lado estaban los candidatos demócratas. Resulta que las elecciones del 3 de noviembre del 35 habían dado como ganador, pero muy justito, a la Unión Cívica Radical. Pero ¿qué pasaba? El Tribunal Electoral había anulado unas mesas porque había graves irregularidades. Es decir, había mucho fraude electoral en esa época, en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Quedaban unas mesas en ciertas localidades rurales donde todavía había que ir a votar y, digamos, donde se decidía finalmente cuál era la elección. Los radicales, que ya sabían que los demócratas en esa época hacían mucho fraude, se querían asegurar de que no cambiaran las boletas y que no hubiera fraude. Entonces lo que hicieron fue organizaron un grupo para ir a fiscalizar estas elecciones. Y el primer lugar que decidieron viajar, era Plaza de Mercedes, en el departamento de Río Primero. Eso está más o menos como a unos 110 kilómetros de la capital de Córdoba. Y bueno, y para allá salieron, unos 7 autos con una cantidad más o menos de 30 personas, todos radicales, que se iban una mañana muy temprano, como eso de las 5 de la mañana. Y era un día nublado con una tormenta que ya se veía venir, así que se sabía que iba a llover ese día. Y este grupo que te digo yo de radicales que salió de Córdoba con destino a Plaza de Mercedes, estaban comandados por Pedro Vivas, que para esa época tenía más o menos unos 40 años. El segundo a cargo era un tal Santiago del Castillo, y había mucha gente, te digo, eran como 30. Pero uno de ellos, que se llamaba Carlos Moyano, no era cualquiera. Resulta que ese tipo era campeón de tiro, nada menos. Y este detalle tiene una gran importancia en la historia que te voy a contar. Y bueno, y la comitiva llegó por allá por Plaza de Mercedes más o menos pasada las 6:30 de la mañana. Y esta gente fue a llegar a una pulpería, un bar que había ahí en la esquina, digamos, de la plaza, de Plaza de Mercedes, que por aquella época era propiedad de un tal Eulogio Argüello. Y este señor tenía un almacén ahí que hacía a la vez de comité de los radicales. Entonces cuando el grupo llega allá, ellos ya se habían puesto de acuerdo, el Eulogio Argüello les entrega a todos los 30 armas, porque viste, en esa época cuando había elecciones no se podía andar con armas por ahí, viste, tenía que dejar todo en la casa. Y bueno, y apenas llegaron, viste cómo es en el campo, la gente se conoce ahí, cuando ven una cara que no es de la zona, enseguida saben que no es de ahí. Entonces resulta ser que aparentemente la policía local estaban del lado de los demócratas, es decir, del otro bando. ¿Por qué te digo esto? Porque cuenta la historia, dice que
la policía, al ver este grupo de 7 autos con 30 personas ahí en el almacén, se van desde donde estaban ellos, que estaban del otro lado de la plaza, en lo que era el comité demócrata, a ver quiénes eran, ¿viste? A cargo del grupo de policías, que eran demócratas, como te digo, estaba un tal cabo José Albornoz, y el auxiliar de él era un tal Alejandro Martínez. Entonces se acercan ahí al grupo este de los radicales, cuando vieron que no eran de ahí, y le preguntan quiénes son. Entonces Pedro Vivas, ¿no es cierto?, hace frente a la situación y dice: yo soy Pedro Vivas, vengo de parte del grupo radical a fiscalizar las elecciones. Y parece que este cabo Albornoz lo tenía a Pedro Vivas en una lista, como que lo estaban buscando. Y entonces dicen los lugareños que él dijo: ajá, a vos es que te estoy buscando. Y ahí nomás, con la culata del fusil, Albornoz le pega a Pedro Vivas, que cae al suelo. Y en ese momento el auxiliar Alejandro Martínez saca el revólver y le pega un tiro en el piso. Y eso desató todo lo que pasó después. Porque ¿qué pasa? La policía no esperaba que todo el grupo de los radicales estuvieran armados. Entonces ellos sacan las armas y empiezan a tirar tiros para todos lados. Se armó una balacera, hermano. Los primeros que cayeron fueron Albornoz y Martínez, los policías. ¿Y qué pasa? En este tiroteo que yo te digo, cayeron 9 policías y los 2 radicales estos. ¿Por qué tanto policía? Porque los radicales tenían entre ellos nada menos que a Carlos Moyano, que era campeón de tiro. Entonces donde ponía el ojo ponía la bala. ¿Qué? Se armó, ¿sabes qué? Tremenda triful. Fue un desparramo bárbaro, se armó ahí. Dios quiera que siempre estemos unidos, porque entre nosotros no existe no. Bueno, y yo te dije a vos que esta historia tenía que ver con una historia familiar también, porque me contaba mi mamá que el abuelo de ella le contaba a ella que esa mañana, desde que él vivía ahí en la zona, él tenía que ir a votar a Plaza de Mercedes. Entonces el viejo ató el sulky a la mañana tempranito, apenas salió el sol, y se fue para allá. Y resulta que iba en el camino, ya llegando a Plaza de Mercedes, y de repente ve un tropel de caballos que venían, viste, de Plaza de Mercedes a todo galope en contra, ¿no? Y resulta que el abuelo de mi mamá tenía campo por ahí. Y en ese tropel de gente que venía disparando de Plaza de Mercedes, había unos peones de él. Y viste, cuando lo vieron que iba para allá, lo reconocieron. Entonces lo pararon y me dicen: no, péguese la vuelta, que eso es un tiroteo bárbaro ahí. Y si tiene alguna arma con usted, tírela, porque si no lo van a meter preso. Ha salido la policía por todos lados buscando la caravana de los radicales, viste, que habían hecho el tiroteo. Entonces el abuelo de mi mamá, de que en esa época parece que era normal, la gente tenía un revólver, tenía algo. Él tenía un 38 y lo tiró ahí en la chacra, pegó media vuelta con el sulky y para las casas de nuevo. Ese día no votaron. Y vos sabés que te voy a contar algo más. Cuando yo era chico, había tenido como 6 años, me acuerdo, mis padres me llevaban a las fiestas patronales de Plaza de Mercedes. Y yo me acuerdo que llegábamos nosotros, viste, y seguía estando ahí en la esquina del almacén, sino que ya no era de Argüello, pertenecía a Don Carmona, y nosotros, viste, íbamos a parar ahí a lo de Don Carmona.
Y yo me acuerdo que mi papá me contaba a mí de la historia del tiroteo de Plaza de Mercedes del año 35 y él me mostraba en las paredes del boliche de Don Carmona, estaban los balazos, che. Y después me llevaba a la iglesia de Plaza de Mercedes, y en las paredes de la iglesia estaban los balazos. Eso había sido una balacera tremenda y después de tantos años vos todavía podías ver los vestigios de lo que había sido tremendo enfrentamiento tantos años antes. De hecho, muchos años después se hizo una película sobre este incidente que fue muy importante y la podés ver si querés, se llama Hipólito, la película donde trascienden todos estos hechos que yo te estoy contando. Yo sé que es justo esos caprichos, amor, que se les porque... Como dice, no te lleves por cuenta por las mentiras que dicen, de la envidia que ellos tienen. Pero bueno, la razón por la cual te quería contar esta historia tan antigua es para que el sacrificio que hizo don Pedro Vivas tantos años atrás para evitar el fraude electoral no quede en el olvido. De hecho, Amadeo Sabatini durante su periodo le cambió el nombre al paraje 658 y le puso Pedro Vivas en honor a su amigo. Bueno amigos, ha llegado la hora de los saluditos. Queremos mandar un saludo para Federico Benítez, para Gisela de Marcos, para Santiago Giacomini, Lorenzo Fleita, Mateo Vindela y para José Martín Pérez. Los agradecimientos de hoy van para Pablo Hunter, creador del excelente mapa campo argentino para Farming Simulator 22, para Tony Julián, para Pichi Marián y un agradecimiento muy especial, como siempre, para Nanu López y sus excelentes mods. Ahí nos va a llevar el Robertito Rodeo. Eso. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio de Historias de Campo y si fue así, nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta luego.